Tan 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 tan. ¡Pa! En directo. Bueno. Pues... ¿por qué no se ve? What the fuck? ¿Qué hostias pasa? No me veo. Ahora sí, ahora no. Vale. Ahora sí. Ahora ya me veo aquí en YouTube. Vale. Joder. O sea, llego tarde. Encima no me funciona la puta cámara. La conecto y no quería salir la imagen. Tuve que desconectarlo todo corriendo otra vez y volver a ponerlo. Y nada, no había manera. Luego me pongo a iniciar el directo. No me sale el botón para darle. Nada, todo lo que podía salir mal ha salido mal. Pero bueno, venga, vamos para allá. Ya estamos aquí. Mira lo que me he comprado hoy. Esto me lo compré hoy junto con 2 bollitos más de matcha. Me he pegado una merienda de matcha hoy, que luego cuando vaya al váter a cagar mañana por la mañana voy a cagar verde. Me he tomado por la mañana matcha latte. Para merendar, otro matcha latte con un bizcocho así tipo como los fosquitos. Los que los conozcáis en España, los fosquitos estos, los bizcochos estos de con chocolate alrededor. Pero este era con matcha y con crema de matcha dentro. Y luego me comía otro bicho de matcha, otro pastelito, con una crema también de matcha por dentro. Vamos, que hoy ha sido el día de matcha. He comido matcha como un tonto. Con lo cual, mañana por la mañana, cuando vaya al baño, voy a cagar verde, segurísimo. Segurísimo, o sea, me ha faltado ahora mismo comerme el helado de matcha para cenar. Y entonces ya remataba el día. Lo que pasa es que no tenía mucha hambre. Así que bueno, vamos a empezar con las cositas que me habéis preguntado. Algunos me preguntó Sergio y me preguntó ahora también Cristian un poquito. Me está comentando que qué tal por las tierras niponas. Y quiero comentaros, por ejemplo, con respecto a España y el resto del mundo, cómo está siendo la movida con lo del corona. Porque en muchos sitios, bueno, hay cuarentena. No se puede salir. De hecho, en España, según me llegó antes una notificación de las noticias y demás, que estaban poniendo multas de hasta 30.000 euros. 30.000 putos euros por salir a hacer la gracia. Y de hecho me hizo gracia porque vi un vídeo en Twitter de un tipo en Oviedo que salía con la bicicleta, salta un bordillo y según baja del bordillo se pega una hostia. O sea, es que hay que ser tonto. Tonto, pero hasta decir basta, vaya. Es quedarse cortísimo. Y luego, ¿qué más? Nada, he visto un par de cositas más por ahí de en España que... Uff. O sea, mis padres están muy preocupados y me preguntan que qué tal por aquí y demás. Y yo, por aquí de puta madre, el problema lo tenéis ahí. Que entre las manifestaciones del 8M, luego las congregaciones de estas de Vox y no sé qué otra mierda pasó también, es que pasaron en España enseguidísima. Para los que no sois de España y no estéis al tanto, pasaron de tener, yo que sé, unos 200 casos a tener 1000 en 2 días, en cosa de 2 putos días. Y luego a la semana siguiente ya estaban en 2000. Y te quedas en plan, ¿what? Yo no sé qué mierda han hecho en España, pero es que ha sido exagerado. Y luego, pues bueno, pues hay un montón de problemas y demás, pero no apetece hablar de todo esto, porque lo que nos interesa es lo que está pasando aquí en Japón y cómo está pasando aquí. Y la cosa es que el coronavirus aquí, después de lo que os conté del papel higiénico y todas las movidas estas, ya está. No hay más. Ya ha pasado. O sea, yo no veo a la gente ni loca, ni veo a la gente yéndose a las tiendas ahí en plan arramplando con todo. No, toda esa histeria ya pasó. De hecho, ahora el mayor problema que tenía, que era lo del papel higiénico, ya lo solucioné. La gente, sí es cierto que han cancelado algunos eventos. Por ejemplo, hoy que era domingo, no fui a ningún evento tampoco. Pero es que, por ejemplo, estos 2 días atrás, con el tema de que, bueno, la gente está teniendo precauciones y todo esto, algunos eventos que sí se celebraban, ¿perdona?
Perdón un momento que cortes, que se me acaba de ir los ojos y están diciendo que 6.000 y subiendo. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo era la COVID, España? Oh, 8.000. Coronavirus en España, última hora. Se disparan los contagiados hasta casi los 8.000 y se duplican las muertes. ¿Eh? Se encuentra España con 7.753 positivos y casi 288 ¡Hostia puta! Pero joder, que hace 2 días... Coño. Hace 2 días, literalmente, me parece. O sea, fue cuando le hice el recuento yo a mis padres. Espérate, ayer, antes de ayer... El día 10, o sea, hace 5 días. Hace 5 días les envié la imagen esta. A ver, gírate, puto teléfono. Hace 5 días... Vale, claro, tendría que enfocarlo cuando lo acercara. Pero lo puedo hacer así. Y lo veréis. Así. 1073 hace 5 días, ¿vale? Les envié esa imagen. A los 2 días estabais en 2000. Con lo cual, en estos 3 días, en este fin de semana. O sea, ha coincidido, claro, el fin de semana. ¡Buah! Pero eso, vale, claro, por eso han puesto la mierda esta de que como salgas de casa, 30.000 euros de multa que te cascan. Me cago en la puta. ¡Ay, la hostia! Fatalis, ¿qué has hecho? ¿Qué esperas de unos imbéciles que permiten una... Vamos a mostrar tu comentario, no te lo voy a censurar. ¡Hostia puta! Es que no he mirado las noticias para nada este fin de semana. Me he llegado al Galaxy las cosas estas de las noticias del update. Y mira, sí, ahora mismo a y media, hace una hora y media. No, miento, hace una hora y media no, ¿qué cojones? Hace media hora, 40 minutos. Me llegó la noticia, España supera los 7.700 infectados y los 280 muertos. Pues no había leído nada de esto hasta lo de la multa. Que lo leí esta mañana, creo. Y me quedé en plan, wow, qué harto. Me cago en Dios, chaval. Que se me va a joder el ir en mayo. De verdad a España. Y es que... Buah. Me parece surrealista. Es que vamos. Me parece muy, muy fuerte, de verdad. Que se me acaba de ir completamente todo lo que tenía ahora mismo en la cabeza. Madre de Dios, qué locura. Papá, mamá, no salgáis de casa. O sea, dejar de hacer el gilipollas como está haciendo la gente. O sea, quedaros en casa y no salgáis para nada. Y si salís, mascarilla y guantes. Poner los guantes y a comprar lo justo y lo necesario. Hostia, la situación es más grave de lo que yo pensaba. Me cago en la puta. ¡Ay, la Virgen! Uf. Y leo un comentario ahora random de Alejandro Ortiz. Hola, ¿qué tal lleváis el corona allí? Pues eso es lo que estaba comentando. Que es que... No. O sea, aquí la gente pues sale y está igual, o sea, normal. De hecho, no he leído ninguna de las noticias hoy. Hoy ya os digo, no he leído nada de nada en absoluto. Voy a echarle un ojo ahora a algunos titulares, a ver si la situación ha cambiado en Japón. Pero lo último que leí es que Abe no iba a declarar estado de emergencia ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, mira, abrimos el periódico y dice que los niños de primaria y secundaria de la ciudad de Shizuoka volverán a clase este lunes. Vale. Más personas en casa por el virus en Japón, sube la venta de cervezas en lata, vale. Pues, vale, algunos que se quedan en casa, pero no es obligatorio quedarse en casa. Y bueno, pues aumenta las ventas. Hasta aquí normal. Luego dicen que un luchador de sumo que descansa por fiebre sospechosa. Vale.
arrestan a un hombre por amenazar con propagar el coronavirus. Con lo cual, si estáis en Japón, no andéis haciendo el gilipollas en plan, o chupándoos la mano y pasándola por barrotes o botones y demás, que eso sí se ha visto en vídeos en China y demás. 12 infectados con coronavirus en Japón se recuperan gracias a una máquina. Pues aquí, ya os digo, las cosas no parecen tener ningún problema, vaya. El tema de los Juegos Olímpicos parece que quieren continuar con ello. Supongo que intentarán agotar todas las posibilidades hasta tener que cancelarlo. Todavía queda tiempo, de todas formas, para que las cosas pasen. Pero sí, lo último que ha dicho Abe es que no hay situación para declarar una emergencia. Aquí en Japón, al menos. Y luego comentan una cosa muy divertida que también os quería hablar de ello. Aparte de que ha nevado también. Sí, todo esto también lo comentan aquí. Bueno, sabéis que con el tema de las mascarillas y demás, esto no os lo comenté la semana pasada porque, bueno, no pude hacer el directo. No me encontraba bien, la verdad, anímicamente. No me apetecía ponerme delante de la cámara y estar así. Ahora, pues bueno, estoy un poquito mejor. No estoy del todo bien, pero bueno, por lo menos tengo ganas de hacer y contar y demás. El caso es que, bueno, la semana pasada caparon el tema de las ventas de las mascarillas. Porque, bueno, se estaban revendiendo por precios bastante desorbitados. Entonces hicieron por ley que no se pudieran revender las mascarillas. ¿Qué pasa? Que surgió entonces la buena estafita de como en España, de coger, vender un bolígrafo muy caro a cambio de... O sea, a cambio no, y de regalo te regalan pues mascarillas. Pues en España era lo típico de no se pueden revender entradas. Yo te vendo este bolígrafo y a cambio te regalo una entrada. Pues aquí está pasando lo mismo. Han hecho la 13-14 y entonces evidentemente también están pillando a la gente por eso. Es ilegal. Pero bueno, hay gente que lo intenta y bien por ellos. Oye, si se quieren sacar dinero, pues adelante. Hostia, pero es que... Perdonad, perdonad, pero es que tengo todavía en la cabeza la mierda que acabo de leer ahora mismo de 8.000 infectados en España. Madre mía. Pero es que me parece una salvajada. O sea, uff. Al nivel que se ha superado, o sea, es que vais a llegar al nivel de Italia en 0, no sé si han aumentado los casos en Italia, no me he enterado de nada. Y no sé, luego le pegaré un repaso a ello. A ver si me quito ahora mismo esto de la cabeza y vuelvo otra vez con lo que tenía en mente. Que para el tema de hoy, de hecho lo puse en el título, quería repasar el año pasado entero, que fue con la Working Holiday hasta diciembre, que fue cuando cambié la visa. Comentaros sobre un nuevo proyecto laboral y comentaros anécdotas. Lo que pasa que es que, joder, lo siento. Se me ha quedado ahora mismo lo del tema de... del corona aquí, madre mía. Y no quiero hacer eso porque luego YouTube me pone el puto vídeo en amarillo. Porque está capando todo lo que tenga que ver con esto, con el COVID. En fin. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar repasando los comentarios lo primero y luego me centro un poquito en el tema. Ya por dejar un poquito ya este tema zanjado y pasar a otra historia. A ver, vamos a empezar. Cristian comenta que por ahí están mal, nada de salir y a entrenar en casa. Sí, luego lo de las cifras de que iban por los 6.000, ya vimos que por 8.000, lo que vi ahí en los supermercados no lo he visto en mi vida. Pues mira, casi espérate el domingo que viene. Pues a ver el domingo que viene, la semana que viene, cómo estáis. Fatalis comenta, yep, está todo en estado de alerta y encerrados todos en nuestras casas. 2.000 por día, comenta Céfiro. Vaya locurón. 73 en tu último directo de hace 2 semanas. 73 casos visionados. No sé de qué hablabas ahí, Cristian.
Fatalis, ¿qué esperas de unos imbéciles que permiten una manifestación supermasiva en medio de una pandemia? La verdad es que sí, eso, lo del 8M fue un coso muy, muy gordo. O sea, los huevos, pero bien grandes. O sea, todos. O sea, desde los políticos, la puta televisión, la Susana Griso, me cago en la madre que la parió, invitando a la gente a salir a la calle. Para darles con la mano abierta, me cago en Dios, a la puta. Cefiro y solo están abiertas las farmacias, los supermercados y los hospitales, ahí las peluquerías. ¿Las peluquerías por qué? No es un bien primario. Pero bueno. Cristian mañana a teletrabajar. Ojo. Yo mañana veré lo que me toca. Ahora os comentaré esa parte. La semana que viene superaremos los 20.000, dice Fatalis. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Se admiten apuestas. YouTube siendo YouTube, sí, efectivamente. Sí, recuerda que en el último directo flipaste porque decías que subieron a 73 contagiados. Ah, vale. Pues, joder, qué memoria tienes, tío. Yo no me acordaba de ello. Pues bueno, ya hemos repasado los comentarios ahora mismo rápidamente. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que importa, de cómo va por aquí la historia. Entonces vamos a dejar ya coronavirus aparte, fuera. No más, ya 15 minutos de inicio suficientes. Vamos entonces ahora a lo que importa. Repaso del año de la Working Holiday. Como sabéis, el año pasado vine a Japón en enero con una idea en mente. Aprovechar todo ese año para mejorar el nivel de japonés, para buscar trabajo y buscar un futuro, ya que en España no consideraba que hubiera nada, la verdad. No encontraba trabajo de lo mío, yo soy programador, y no encontraba trabajo. Y por más que echaba, por más que intentaba, no había manera. Se me planteaba la posibilidad de que fuera a Madrid, a Barcelona, a ciudades más grandes. Intenté echar currículums, ni puto caso tampoco. Me llegaron ofertas de otros sitios, de Valencia y demás. Al final no prosperaba la cosa. Me llegó también una oferta de un trabajo en Cantabria, que iban a montar una empresa unos japoneses y demás. Tampoco prosperó la cosa porque vieron que evidentemente Cantabria es con perdón... está más desierto que Asturias, o sea, no hay forma de que prospere. Querían ocupar de toda la franja norte porque en Cantabria les daban ciertos beneficios fiscales y demás que en otras comunidades no les daban, pero evidentemente no había para servir. Allí no pintaba nada la empresa. Y no hubo manera, entonces dije, pues mira, es mi última oportunidad, me voy a Japón con la Working Holiday y me intento buscar la vida, porque a fin de cuentas... bueno, mirar la situación los que seguís en España, en un año no ha mejorado, de hecho ha empeorado bastante. Ahora con todo este tema está empeorando bastante. Y honestamente no creo que vaya a mejorar en el futuro, por lo menos en 5, 10 años. 5 años me juego los huevos, me los pongo aquí encima de la mesa y que me los corten, de que no va a mejorar la situación en España. Y con toda esta crisis global del COVID y demás, lo único que vamos a conseguir es que haya un... ¿cómo se dice? Es que no es un freno económico, sería todo lo contrario. O sea lo contrario no, que avance hacia atrás. Una desaceleración económica, esa es la palabra que quería decir. Y el caso es que, bueno, pues dije, pues mira, me voy a Japón, me voy a Tokio. Anteriormente ya había estado en Osaka. Y a mí lo que me interesaba esta vez no era ni salir de fiesta, ni pasármelo bien como la otra vez, aparte de estudiar. Sino que era buscar un trabajo. Y la mayor oferta laboral la iba a encontrar en Tokio, por eso vine aquí. Y bueno, repasando un poquito el año, los primeros 15 días fueron bastante ajetreados para mí, la verdad. O sea, estuvimos buscando casa, mi compañero y yo. A la par que, bueno, pues intentaba organizarme para ir teniendo lo típico. El teléfono móvil, buscar casa, el registrarte en el censo del ayuntamiento, bueno, todas estas cosas. El caso es que... Gracias, Sergio. Recesión. Perfecto. Esa era la palabra. Desaceleración, recesión, sí. El caso es que, bueno...
Durante esos primeros 15 días, pues bastante ajetreo. Cualquiera que venga a este país sabe que los primeros días, sobre todo si no tienes ya la casa o no tienes una residencia como hace 2 años cuando vine a Osaka, bueno, pues estuve con los apartamentos Airbnb hasta que me tocó mudarme a la residencia de la escuela. Fue relativamente sencillo. Esta vez no había nada de eso, no había nada de estudio ni nada, simplemente tenía que buscarme yo la vida. Ya había estado mirando ofertas y sitios y demás, más o menos las zonas que me interesaban las tenía muy claras, pero claro, el problema era hacer los trámites en persona. Como sabéis, hay algunos sitios donde bueno, los dueños son un poco exigentes en el sentido de que no quieren alquilar a extranjeros. El principal problema de alquilar a extranjeros reside, uno, en el idioma, dos, en las costumbres. Luego dejamos al lado un poquito el tema del racismo, eso ya para otras menesteres. Por ejemplo, ciudadanos chinos que no quieren, a ciudadanos chinos que no quieren alquilarles o cosas así. Pero en mi caso, bueno, sí es cierto que recibí alguna negativa directamente de primeras, en plan cuando desde la fudosa mierda, ¿cómo se dice en español? Real Estate Agency. Joder, que no me salen las palabras en español. Los que te alquilan la casa, la agencia inmobiliaria. Coño, eso. Los de la inmobiliaria que... Bueno, pues hablaban con el dueño y le decían, pues es extranjero. Y decían, no, extranjeros no. Y dice, pero bueno, habla japonés. Y entonces entraban un poquito por el aro. Al decirles, habla japonés. Entonces ya decían, bueno, extranjero. ¿De qué país? De España. Si es español, habla japonés. Decían, bueno, vale, venga, va. Entonces daba la oportunidad de coger y ir a visitar la casa. Bueno, hablar con el dueño. Y bueno, si interesaba bien y si no también. La verdad es que por fotos nos enseñaron bastantes. Pero realmente cuando llegamos a esta casa, la vi y dije, esta es la casa. O sea, es que no quiero nada más. Cuando tuve la movida en Osaka y estoy mirando pisos y demás, y después de ver todas las fotos que habíamos visto de casas por aquí y demás, es que eran zulos, de verdad. Eran putos zulos. O sea, asquísimo todo, el suelo entero tatami, no. Un asco todo, la verdad. No me gustaba para nada. Y fue ver esta casa, decían, no, si es que no está limpia. Tío, no te preocupes, yo la limpio. Quítame el dinero de la limpieza, la limpio yo con mis putas manos. No necesito que vengas tú a limpiarla. Nos hicieron varios descuentos y demás, porque bueno, lo negociamos. Y... bueno, negociamos no. Realmente, lo negocié. ¿Qué cojones? Y yo tenía muy claro lo de la casa. Aparte, bueno, nos hicieron la 13-14 de... bueno, tenéis que decidiros porque hay más gente interesada. Y yo la verdad es que lo tenía muy claro. Y yo se lo dije a mi compañero, le dije, mira, si no la quieres coger, la cojo yo, me da igual. Pero es que mejor que esto no lo vamos a encontrar. Yo he estado mirando antes de venir aquí y no hay nada mejor. O sea, esto tiene todo lo que necesitamos. Es dos habitaciones y cocina con lo que sería el salón. Las habitaciones están separadas y no hay nada que sea más decente que esto. Y miré conciencia. Y nos enseñaron también a conciencia. Y no aparecía nada. Así que fue cogerla y la verdad es que yo no me arrepiento para nada. He pasado un año de putísima madre. Y la casa ha dado bastante de sí, es la verdad. Después de esos primeros 15 días y después de, bueno, todo el tema de la mudanza, yo pedí que nos dejaran las llaves antes con carencia, o sea, sin tener que pagar esos días. No hubo ningún problema. Hicimos la mudanza, todo esto y demás. Decían, bueno, no vais a tener agua. Pues según llegamos ya había agua. No vais a tener luz. Llegamos, no tenemos luz. Pero cogemos, damos los plomos para arriba. O sea, los plomos, claro, es que ahora no son de plomo. El cuadro eléctrico, lo encendemos. Había luz, perfecto. Lo único que faltaba era el gas. Pero bueno, teniendo luz, no había problema. Nos podíamos apañar un poquito. No, Céfiro, ahora tengo un compañero chino. Eso os contaré después, ¿vale? Vamos, poco a poco.
El caso es que, bueno, fue muy divertido, de primeras y demás, porque, bueno, todas las cosas nuevas, tener que dar de alta los servicios y todo esto, tener que llamar. Y la verdad es que por parte de la inmobiliaria, pues, sí que nos ayudaron un poquito. No recuerdo exactamente en qué, pero bueno, nos ayudaron. Y luego nada, el tema del gas y todo esto muy sencillo, vinieron, luego revisaron y ya podíamos utilizar el gas. Luego tuvimos que comprar el gas Conro, que sería la cocina de gas, el microondas, la nevera y bueno, materiales para supervivencia. La casa estaba sin amueblar, entonces lo único que teníamos era una casa muy grande y nada más. Entonces bueno, pues de primeras mi compañero consiguió trabajo antes que yo estaba muy centrado en que no iba a buscar baito ni nada. Si buscara un baito pues encontraba muy fácil, no tenía ningún problema. Creo que esto lo comenté en el vídeo de cuando llegamos, no me acuerdo. Pero yo iba directo a, bueno, a buscar trabajos de lo mío, de programación. Y bueno, pues las entrevistas no fueron muy bien. En la mayoría pues me pedían el Nihongo no Ryukushiken, o sea, el certificado de proficiency de japonés. Y claro, hasta julio yo no podía hacer el examen. Entonces, ¿qué quieres que te haga, amigo? Yo hablo, me estás viendo, pero no te puedo presentar un papel. Esto es lo que hay. Y no, pues no les valía. Tenía que tener el certificado y si no, pues a tomar por culo. Y yo, vale, pues nada, shikatanai. Esto es lo que hay. Y el caso es que, bueno, pasando un día de salida, de la que iba a buscar trabajo y demás, pasé por delante de una academia de inglés. Por una escuela de inglés. Y voy para allá y digo, hola, que vengo buscando baito. Y me dice, lo sentimos, pero no damos baito, no sé qué tal. Y yo, bueno, pues ya me voy a mi puta vida otra vez, chao. Me dicen, pero podemos darte trabajo a tiempo completo. Y dije, wow, pues eso suena mejor, de puta madre. Déjanos tus datos, tal, y ya te llamaremos, vale. Por aquel entonces también recibí otra oferta de trabajo como profesor de tenis. Como profesor de tenis, que tampoco es que sea un experto jugador de tenis, pero lo único que les interesaba era que hablara inglés. O sea, tú te pones a hacer un poco de peloteo ahí con los clientes. O sea, peloteo no de hacerles la pelota, sino de jugar. Y les tienes que hablar en inglés, solamente eso. Digo, vale. ¿Cuántas horas? 3 días a la semana. Creo que eran 4 horas. O sea, unas 12 horas a la semana. Y me pagaban 180.000 yenes. Que al cambio, pues... 1.600 euros, más o menos, 1.700 creo. No, espérate, si 100.000 son 800 y algo, pues menos, 1.400 aprox. Bueno, da igual. Venga, 1.400 pongamos, 1.500. Y bueno, no era un trabajo a tiempo completo, eso era baito. Y yo lo primero que pensé, dije, bueno, pues de cara a inmigración es mejor tener un trabajo estable, además que me proporcione... que yo no tenga que pagar impuestos, sino que me lo descuenten directamente del sueldo, así me ahorro problemas, porque es un marrón también tener que pagar esta mierda tú solo. Y no me acuerdo si en esta empresa de tenis me daban también el Sakai Hoken, creo que sí, que es un... Esto lo hablé en un vídeo sobre cómo funciona el tema de la salud aquí en Japón, que por cierto YouTube, muy amablemente, gracias ahora al puto tema del coronavirus, ha decidido joderme ese puto vídeo. Tuve que mandar una reclamación y finalmente, no me acuerdo lo que pasó, pero creo que lo solucioné. Que yo flipé, digo, vamos a ver, macho, que este vídeo está subido del año pasado, ¿qué cojones me estás reclamando ahora de que no puedo hablar del tema de salud? Digo, anda, que te den por el culo. Y nada, el caso. No me acuerdo si me daban Sakai Hoken o no. Si queréis saber lo que es el Sakai Hoken, pues os remito al vídeo ese. Y el caso es que, bueno, en esta empresa de inglés pues no había ningún problema, con lo cual, bueno, tenía las dos opciones y al final acabé quedándome con la de profesor de inglés. Quieras que no, pues me va a dar mucho más caché, porque además, bueno, la entrevisté más. Yo les dije que no tenía ningún certificado y me dicen, no hay ningún problema, tú estás hablando inglés. Hablas como un nativo, no hay ningún problema. ¿Tú acaso vas a enseñar español y te piden un certificado? No. Sé que no eres nativo,
pero tu nivel de inglés es bastante alto. No necesitas... O sea, gramática controlas. Hablar, hablas perfectamente, me estás entendiendo perfectamente. Para enseñar, si has tenido experiencia, has estado trabajando previamente, también está perfecto. No hay ningún problema, vaya. El caso. Me surgió esa oportunidad y decidí tomarla. Y empecé en marzo. O sea, todo esto fue a lo largo de febrero, ¿vale? Lo de las entrevistas y todo esto. Y en marzo empecé. Empecé con un entrenamiento de 15 días, en el cual, pues diréis, ¿y a qué te entrenaban? Pues eran distintas cosas, o sea, te enseñaban realmente a ser profesor. A ser profesor como ellos querían, utilizando su método y demás. El caso es que, bueno, fueron 15 días bastante relajados, porque, bueno, yo tengo la suerte de que no tengo vergüenza. No tengo un pijo de vergüenza ni para hablar en público, ni a la hora de enseñar, ni nada. O sea, había ciertas cosas que, bueno, pues por metodología evidentemente desconocía. Yo qué sé, si me preguntaban por los fonemas, ¿cuántos fonemas hay en inglés? Pues así de primeras yo no me sé el número. O sea, tú me enseñas una palabra, yo te puedo decir los fonemas de la palabra. Tú me enseñas un fonema, yo te puedo explicar el fonema. Pero no me preguntes el número, pues no me lo sé. Si no me sé ni cuántas letras tiene el abecedario el abecedario español. Sé que tienen 20 y pico, pero no sé cuánto es el pico. Pues el caso. La formación, 15 días, después yendo a diferentes escuelas. Aprendí un montón. Aprendí un montón de distintos profesores. Y ese era el kit, la cuestión, vaya. Eso era lo que querían. Que fueras y copiaras y tomaras ideas y adelante con ello. Y luego, pues durante 15 días estuve en una escuela, sin duda la mejor en la que estuve. Tuve el mejor jefe de todos allí, aún conservo amistad con él, con Grant. Y aún conservo también muy buenos recuerdos de mis compañeros, que a pesar de ser 15 días me hicieron un regalo el último día. Una carta y me dieron cosas de regalo de despedida. Y bueno, sigo en contacto con ellos y hemos salido a tomar algo por ahí de vez en cuando. Y la verdad es que increíble. Y después pues me movieron para la otra escuela donde estuve todo el resto del tiempo, vaya. Es cierto que tuve que ir a otras de hacer de apoyo y demás. Les gustaba mi cara, les gustaba cómo enseñaba y me necesitaban en otra escuela, así que fui a hacer de apoyo. Pero principalmente la parte positiva al cambiarme fue que, bueno, por el hecho de hablar japonés, yo podía ir a las escuelas de los niños a recogerlos. Y ahí aprendí un montón de cosas también. Aprendí un montón de palabras nuevas, aprendí cómo funcionan las escuelas en Japón. Y es muy interesante. De eso me gustaría poder hacer un vídeo especial sobre ello. El caso es que, bueno, durante todos esos meses, pues ya acabé evidentemente forjando vínculos con críos y demás. Y bueno, pues aún sigo teniendo algunos en el recuerdo. Sé que algunos verán estos vídeos porque sé que me tienen, sé que me siguen. No van a entender una mierda, pero ellos son felices y me siguen. Y ven los vídeos. Porque me decían, hemos visto no sé qué vídeo. Y yo, ¿pero qué hacéis viendo mi canal? Que no es para vosotros, y menos en español. Y los temas que hablo en japonés tampoco es que debáis de verlos. Porque tú ponte, yo no sé si lo llegarían a ver, pero el vídeo en el que hablo sobre el vello púbico y se habla en japonés, que lo vea un puto niño de 7 años, 8 años, a ver con qué cara me planto yo. Porque sí que me decían, vimos tu vídeo de Halloween, vimos tu vídeo de no sé qué. Y yo, madre de Dios. Digo, cualquier día me vienen preguntando cualquier cosa de estas, ya verás. Me dicen, vimos tus vídeos en España, vaya guapo tu casa en España, tus figuras de Dragon Ball, no sé qué, tal. Y yo, madre de Dios. Y el caso es que, bueno, en especial, pues guardo muy buen recuerdo de dos niñas. De una niña de
de 4 años, muy especial, que se llamaba Fuko, que cada vez que me veía siempre me tiraba besos. Ticha Ruben, kawaii. Era muy muy adorable esa cría, la verdad. Y le tenía muchísimo cariño. Porque claro, todo el mundo aquí, pues el tema de los besos ya sabéis que es tabú. Y bueno, la madre flipaba también. O sea, porque yo estaba dando clase, por ejemplo, a los mayores. Y ella, pues, había veces que tenía que salir temprano. Y cogía, abría la puerta y decía, Ticha Ruben, bye bye. Y yo, Fuko, que estoy enseñando, coño. Y no había manera de ponerse serio a veces con ella. Porque estaba, no, kawaii, kisushita, y toca. Me decía cosas así como, ay, qué guapo, quiero besarle. Y se lo decía a mis compañeras también. Cuando le iban a recoger, si no iba yo a recogerla, decía, ay, hoy quiero intentar besar a Teacher Ruben. Y yo, la madre que la parió, cuando venían y me lo contaban. La verdad es que, ya os digo, guardo anécdotas muy, muy, muy bonitas de esa etapa. Y yo que sé, con mis compañeras, la verdad, en general no me llevaba bien con ellas, salvo con una. Solamente me llevaba bien con una, que era la extranjera, una Hafu, medio filipina, medio japonesa. Sí. Y vamos, genial, o sea, con esa mujer, genial. Me llevaba muy, muy, muy bien. Con mi jefa no me llevaba tan bien, pero bueno, me llevaba más o menos. Y con la otra compañera que era japa, que odiaba todo lo japo, era pro Corea, con esa me llevaba como el culo. Me llevaba como el culo por culpa, básicamente, de ella. De no decir las cosas directamente. Porque yo le decía, cuando tenía algún problema, yo se lo decía. Cuando hacía algo mal, yo se lo decía. Y le jodía. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Que esa mujer tuvo que asistir a un curso especial por mi culpa. Porque es que estaba enseñando mal inglés y a mí me dolía. O sea, ¿tú te crees que le puedes decir a los niños, yo qué sé, palabras como reading, ¿vale? Tienes que pronunciar la R por cojones, porque es una R. Bueno, pues ella diciendo leading. Y cuando teníamos que explicar los juegos y decir, bueno, pues no sé quién va a liderar, pues leading. Entonces los niños estaban leading, 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 leading. ¿Qué cojones pasa? Y eso lo remarcaba. Porque claro, es un problema que en general existe aquí en Japón por el tema del katakana. Y les cuesta, ¿vale? Yo lo entiendo que les cueste, pero es que si lo estás enseñando mal, tú que eres la profesora, pues es que es para pegarte un bofetón y acuéstate. Y ya si lo haces mal desde párvulos, pues luego pasa lo que pasa, que llegaban los niños de primaria y tenían esos problemas. Y bueno, yo les metía caña. A mí me decían, tú tienes que meterles caña. Tú eres el native teacher. Con lo cual, la cara del guiri. Pues a meter caña. Y a corregir, pues, bastantes errores gramaticales también, que me sorprendió muchísimo de los libros que utilizaban. O sea, son una empresa americana. Son muchos nativos. El que crea el libro es nativo. Y tener yo, un puto español, que corregir errores gramaticales y tener que explicarles, yo qué sé, puntuación o, por ejemplo, cuando poner comas y cosas así básicas, era en plan, pero me cago en Dios, que es tu puto idioma, ¿qué cojones te tengo yo que enseñar esto? No me jodas. No sé, Buah. Me crispaba mucho, pero me gustaba, me gustaba encontrar errores, formaba parte de un trabajo extra que tenía que hacer. Y bueno, había veces que no apetecía estar, yo qué sé, encargándome de los críos. Yo me encantaba jugar con ellos. Lo que no me molaba era tener que estar pendiente de ellos todo el rato. Jugar con ellos, enseñar inglés, enseñar fonética, de puta madre. Ir a recogerles, de puta madre. De hecho, con la tontería de ir a recogerles, me permitía estudiar, porque yo iba con el móvil. Y mientras iba en el autobús, pues yo iba estudiando. Los recogía, venga, pim, pam, pim, pam. Y muchas veces los propios niños me ponían a prueba. Me decían, a ver, ¿qué palabras has estudiado hoy? Y me las decían. Y yo tenía que adivinar el significado y hablarlo con ellos en inglés también. Y era muy divertido, porque me servía de repaso. Con lo cual, dentro del horario laboral me permitía estudiar. Igual que ahora también con el trabajo de programador. Pero bueno, de otra manera. Buah. Estoy contando demasiadas cosas. Pero bueno, el caso. ¿Qué más? Nada, así fueron pasando los meses. En julio me presenté al examen.
Como anécdota del examen, contaros que, bueno, hubo una palabra a la hora de kanji y demás que, bueno, es que no se me va a olvidar la puta china de los cojones. Bueno, yo había mirado la palabra, yo la escribí y dije, bueno, yo creo que está bien. Pero sin querer, miré el examen de la que tenía delante. Y vi que ella había señalado otra palabra. Y dije, mierda, esta tía es china. Esta tía conoce el kanji, mejor que yo. Tiene que saberlo. Seguro que yo me he equivocado, seguro. Dudé, mucho. Y la cambié. Y fallé. Con lo cual, ¿qué aprendí de esto? Que hasta los chinos se equivocan. Que no te puedes fiar de ellos. No te puedes fiar de ellos en un examen de japonés. A lo mejor en un examen de chino sí, pero en un examen de japonés no. Porque se equivocan. Así que no lo hagáis, no copiéis. Tirar directamente de vuestro instinto. A menos que estéis muy jodidos y entonces no tengáis nada más que hacer y tengáis que copiar. Que entonces, pues bueno, aprobaréis y tendréis vuestro título si tenéis suerte a base de copiar. Pero tendréis vuestro título. Que no demuestra nada, pero sirve. ¿Por qué digo que no demuestra nada? Porque hay muchos que tienen el N2, el N1 incluso. Y hablan lo justo. ¿Vale? Lo justo y mal. Con lo cual, tener un título no te da la capacidad de poder comunicarte. Te da la capacidad de poder decir, tengo esto. Y eso es lo que algunas empresas quieren. Hay otras que son un poco más listas y dicen, de nada me sirve que tengas el título si no puedes hablar. Si puedes hablar y no tienes el título, pues bueno, vale, de puta madre. Entonces, bueno, el caso. Me presenté en julio, como os digo. Luego más o menos en septiembre, octubre creo que fue cuando recibí el resultado. Y volví otra vez a la búsqueda de empleo. Volví otra vez a buscar trabajo de programador. Volví otra vez a tener entrevistas. Volví a tener otra vez distintas situaciones en las que, bueno, evidentemente me ponían a prueba el nivel de japonés. Esta vez presentar la prueba, el certificado del aprobado, ya me suponía la posibilidad de tener una entrevista más en profundidad. Bueno, sabéis que hay varias entrevistas. La primera es en la que te conocen, la siguiente es la que te hacen pruebas de aptitud y demás. Bueno, el caso. Me permitía acceder a otras y, bueno, así iba tirando poco a poco. Por H o por B, pues me decían, mira, el proceso se está alargando, no tenemos la certeza de que podamos hacerte la visa. Y yo, ¿cómo que no puedes? No me toques los cojones. Si quieres, la haces. Y si no, no la haces. No me marees. No, es que bueno, pues queremos que estés trabajando aquí y ponerte a prueba. Y yo, mira, yo no tengo tiempo para perder aquí 3 meses y que lleguen en 3 meses y me digas, hasta luego. Y yo, no, lo siento. Entonces, acabé conociendo a una chica en un intercambio de español en el Instituto Cervantes, que es dueña de 2 empresas. Una de ellas se dedica a ayudar a los... Esto va a sonar muy mal, pero bueno, a los más desfavorecidos en este país, que son los extranjeros y las mujeres. Y bueno, pues por mi perfil coincidía en una de ellas. El caso es que, bueno, pues me comentó de que me podía presentar a alguien y que podía tener una oportunidad de tener una entrevista. Y me dice, si te interesa, yo te ayudo. Y yo, vale. Entonces, bueno, fuimos a cenar juntos y me estuvo comentando detalles del tema. Y el caso es que, bueno, la chica se la veía bastante comprometida en el tema. Yo me quedé en plan, ¿por qué me estás ayudando tanto? O sea, ya no, ¿por qué me estás ayudando? Ya, ¿por qué me estás ayudando tanto? ¿Qué recibes tú a cambio? ¿De qué forma quieres que te lo pague? Porque bueno, uno en esta situación lo primero que piensas es, ella tiene que recibir algo, por cojones. O yo voy a tener que pagarle de alguna manera. Y yo fue lo que pensé. Y dije, ¿por qué? Mi primer síntoma fue la desconfianza. Y creo que cualquiera de vosotros, en su sano juicio, haría lo mismo. ¿Por qué? Primero te lo planteas. Algo puede haber. Y me estuvo explicando lo que hacía con su empresa y demás. Digo, pero yo no he dicho que te fuera a pagar ni nada. Y dice, no quiero que me pagues. Dice, yo te estoy ayudando. Ya está. Y a día de hoy sigo
le sigo debiendo una cena porque le dije, como consiga la visa, gracias a ti, te invito a cenar. Lo que tú quieras, me da igual. Y aún se la debo, lo que pasa es que está tan ocupada, está haciendo un montón de cosas, no para, está viajando por el extranjero. Ahora supongo que con el tema del corona se habrá frenado, porque también es una paranoica, pero bueno. El caso es que, bueno, me dio la oportunidad y yo fui a la empresa. Y según entré, vi figuras de anime en el alféizar de la ventana. Pesas tiradas en una esquina. Desorden de cartones por ahí, que supongo que serían para reciclar y demás. Y yo, este sitio es la hostia. Gente sin trajes. Todo hecho una mierda. Un sofá con una manta. Digo, ¿qué cojones pinta un sofá y una manta? Esa es otra historia. Dios, este sitio es la hostia. O sea, no es la típica oficina. Es un ambiente más distendido. Y yo creo que aquí encajaría perfectamente. Luego mi jefe habla un inglés bastante roto, aunque estuvo estudiando una temporada en Boston, creo que era. Y habla un inglés un poco muy roto. O sea, se le puede entender a veces, pero bueno, principalmente me habló en inglés. Y yo, no, me puedes hablar en japonés. Y dice, ¿hablas japonés bien? Y yo, bueno, hablo, me entiendo. Y nada, cambiamos enseguida al japonés. Y bueno, le gusté. Le gusté y luego descubrí el porqué. O sea, no tiene nada que ver con rollo homo ni nada. Esto me hacía muchas bromas mi compañera Chi, de la que os comentaba antes. Me decía, pues así es, un poco guapete, no sé qué. A lo mejor es tu tipo, no sé qué. O a lo mejor está interesado en ti. Y yo, vete a la mierda, perra. Me hacía un huevo de broma, se metía muchísimo conmigo. Y cuando llegó el momento de todo esto de decidir firmar y demás, bueno, yo también estaba un poco reticente. Porque, bueno, no me lo creía directamente. De hecho, cuando me dijeron de firmar y se lo comenté a mi empresa, digo, pero yo todavía no quiero dejar el aviso de que dejo la empresa ni nada. O sea, yo hasta que no firme no me lo creo. Porque me habían propuesto, claro, ser Seishine, que es un contrato indefinido, es la hostia. O sea, es mejor que tener un contrato de un año, por ejemplo. O lo que sea, no. Es para toda la vida. Hasta que la empresa quiebre o tú te largues. Tienes que liarla muy gorda. De hecho, fue una de las cosas que descubrí. Que en este país no despiden. Tienes que liarla muchísimo, pero muy, muy grave. O sea, no que no sepas hacer algo, no. Que yo que sé, que rompas un acuerdo de confidencialidad, que reveles datos, que... Algo muy, muy grave para que te despidan. Y bueno, tuve mucha suerte, yo creo. O sea, todo el mundo me lo dice, que tuve muchísima suerte. Y yo lo agradezco muchísimo, la verdad, tanto a esta mujer, a Moeko, como a mi propio jefe. Y de hecho hace poco tuvimos una movida, ya os contaré en otro momento, porque es que me estoy extendiendo con esto demasiado, vaya. Pero creo que os gusta, porque siempre me pedisteis anécdotas y demás, así que bueno, va a ser un repaso simplemente de la Working Holiday este vídeo. El caso es que, bueno, cuando comenté en mi empresa que iba a firmar el contrato pero que no quería todavía dejar lo de inglés hasta no tener firmado el otro, se rieron de mí. Y yo, pero ¿por qué me hacéis esto? Y dice, no, porque si te han dado la palabra, lo vas a hacer. O sea, aquí no es, venga, vale, lo vamos a hacer y luego te dejamos tirado, no. Aquí si te dicen que se hace, se hace. Y yo no me lo creía. Y dije, bueno, yo quiero esperar. Me dice, no, vamos a ir preparándolo y demás. Y yo, bueno, si quieres hacer eso, me pones una cláusula que diga que en el caso de que se cancele mi proyecto de la otra empresa o lo que sea, que este contrato queda invalidado. Pues no va a pasar. Digo, ¿me lo firmas? Vale, sí, lo hacemos así. Venga. Así se hizo y sin ningún problema. Y luego finalmente pues firmé el otro, evidentemente. Empezamos los trámites a trabajar allí en esa empresa. Yo les comenté que quería hacer el cambio de visado, porque de hecho pensaban que me iba a poder quedar más. Y yo, no, hasta enero. Dice, o sea, ¿tienes que hacerlo este mes? Y yo, sí. Y dice, bueno, pues, ala. Me tocó a mí hacer los trámites, que esto daría también para otro vídeo.
Y bueno, yo pues me pusieron la estampita detrás de la Sairyukado diciéndome que se extendía mi periodo de estadía aquí, mientras se debatían entre si me la daban o no me la daban. Y yo pues bueno, pues otros 3 meses más que me quedan. Y la verdad es que bueno, todo eso se consiguió solucionar antes de Navidad, la recibí antes de que terminara el año. Y eso supuso una gran tranquilidad, un gran alivio para mí. Y hasta día de hoy, la verdad. Estoy muy contento de la empresa en la que estoy. Estoy muy contento del año que he pasado. En todos los sentidos, en el laboral, en lo personal, en lo social. Algunas cosas mejores que otras, evidentemente. Pero creo que ha sido un año muy fructífero. He aprendido muchísimas cosas. He aprendido muchísimo japonés. He aprendido muchísimo sobre las empresas, sobre la vida aquí en Japón. Y bueno, ya sabéis que en Osaka estuve solamente 6 meses, pero mi vida no fue normal allí. Mucha gente dice 6 meses no te da tiempo para conocer mucho. Y yo viví muchas cosas. Me dio para tener muchísimas anécdotas que contar de Osaka, de la vida en Japón en general, y de poder prepararme para lo que fue el año pasado. Y eso es lo que creo que todos deberíais de intentar hacer antes de venir aquí. Porque ha habido muchísima gente que ha venido aquí, se ha llevado la hostia de, bueno, pues no era lo que esperaba. Se ven muchos vídeos, pero no se informan, no se preparan ellos mismos. Y luego, pues evidentemente, pues te llevas la hostia. No es un país en el que hables inglés y te solucione la vida. Y mucho menos español. Tienes que hablar japonés. Entonces, bueno, no sé. Es sentido común, yo creo. Al menos para mí es sentido común. Y yo creo que todos deberíais de pensar ese tipo de cosas y organizaros un poquito en el tema de lo que tenéis que hacer. Que es prepararse y cómo prepararse. Yo, bueno, di muchísimos tips, di muchísimas cosas en un montón de vídeos. Y creo que os puede servir. El caso es que, bueno, así llegamos a 2020, este año, donde, como os digo, estoy muy contento en mi empresa, donde quisiera tocar madera y es posible que el mes que viene entre en un nuevo proyecto laboral muy grande, en una empresa muy reconocida, pero no quiero decir mucho, por si acaso me llevo la hostia. El caso es que sería una oportunidad muy importante para mí y conseguir esto en un año. Bueno, en un año en realidad en esta empresa no llevo ni un año, llevo 3 meses. En 3 meses tener esa proyección laboral ha sido muy sublime, por así decirlo. Así que bueno, veremos a ver lo que pasa. Me quedan 15 días ahora, estuve en un proyecto ahora trabajando y ahora se terminó el viernes. No sé lo que voy a hacer durante estos 15 días, supongo que estudiar. Estudiaré seguridad, que es seguridad informática, que es sobre lo que tendría que ser este proyecto. Y bueno, ¿qué coño os lo voy a decir? Se supone que probablemente empiece a trabajar en Sony y en ciberseguridad, con lo que estuve trabajando hasta ahora de AWS, de Amazon, y es una oportunidad muy buena en todos los sentidos. Así que bueno, la entrevista ya está hecha, les gusté, bueno, tuve mis meteduras de pata con el Keigo, como siempre, yo intentando hablar formal y demás. En un momento dado dejaron de preguntarme a mí, preguntaron a mi compañero y luego volvieron otra vez a mí rápidamente a preguntarme algo. Yo estaba distraído y me quedé en plan, ¡Asokka! ¡Sugoi no koto ya! ¡Ah! Suimasen. Sugoi koto desu ne. O sea, les hablé en un tono informal, es poco, porque lo que solté fue con el tono como si hablara Goku. Y de hecho todo el mundo se empezó a reír. Y mi jefe, que estaba allí, dice, Sasuga Rubén, tal y como cabía esperar. De vez en cuando le salen ese tipo de cosas porque le encanta Dragon Ball. Y a veces pues suelta ese tipo de expresiones.
Y los de Sony, ja, 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 no te preocupes, puedes hablar como te dé la gana, no tienes por qué hablar tan formal. Y yo me cago en la hostia. Tierra, trágame. Porque la verdad es que lo estaba intentando, joder. A ver, yo no soy bueno hablando keigo. Yo aprendí a hablar en Osaka en la calle y yo hablo japonés informal. Tengo los modales como el culo. Pero en todas las entrevistas a las que he ido, les ha gustado. Y los proyectos en los que he entrado hasta ahora ha sido porque les ha hecho gracia. Les ha hecho gracia mi personalidad. De hecho, yo le pregunto a mi jefe, ¿por qué me contrataste? Y eso fue lo que me dijo. Me dice, eres un puto genio. Tienes unas ideas muy brillantes y tienes personalidad. Y eso es lo que quiero aquí. Quiero a alguien con personalidad, quiero a alguien distinto, no quiero un japonés. Si quisiera un japonés, contrataba a un japonés. Te quiero a ti. Y fue por eso por lo que me contrató. Por ser distinto, por tener gracia, por hacer el gilipollas, por hablar mal, básicamente. Y no sé, hasta ahora, en todos los proyectos han dicho lo mismo. Que les gusta mi personalidad, que les gusta mi carácter. Y yo, pues vale, pues si esa es una razón más que suficiente para contratarme, independientemente de mis aptitudes en programación o lo que sea que vaya a ser en este proyecto, para mí me vale, de puta madre. Así que nada, os he contado anécdotas, he hecho un repaso del año de la Working Holiday y os he hablado del nuevo proyecto laboral. Creo que está todo dicho. Creo que este directo ha sido muy muy divertido. Creo que este directo me ha cundido muchísimo. Así que voy a terminar leyendo un poquito las preguntas, los últimos 4 minutos que nos quedan de directo, respondiendo así por encima y vamos a ir acabando, ¿vale? A ver. ¿Qué queda por aquí? ¿Qué queda por aquí? Cristian, suena que vas a contarnos algo interesante. Sí, ya lo habéis visto. Céfiro, ¿estás ahora solo? No, tengo un compañero de piso chino. Sí, esa fue otra aventura. Ya lo contaré en otro momento. ¿Qué más? ¿Qué más? Cristian, ¿suena que te van a ascender? Bueno, se puede decir que va a ser un ascenso. Es un proyecto que conlleva un ascenso. Ji-chan, ¿cómo programas en japonés? No, hablo en japonés. La documentación está en japonés. Los comentarios son en japonés. Programar programas como en toda la vida. En inglés, vaya. ¿Qué Noken tienes? Dice Aruberto. Tengo el Noken 3. ¿Qué más? Se supone que iba a estar estudiando para el N2, pero ya tengo trabajo, ya tengo visa, no me corre prisa. Si me presentaré en diciembre, tranquilamente, que con kanji voy muy mal, la verdad. Sergio Jiménez Arnat, ¿hasta cuándo tienes tu visa? Ahora mismo la tengo de 3 años. No me acuerdo hasta qué día exacto, pero bueno, 3 años. Que de hecho me dijeron que por qué no había pedido 5 años. Y dije, porque pensé que no me la ibas a dar. Y se rieron de inmigración de mí. Me dice, no, haber pedido de 5 años. Y yo, bueno, para la siguiente. No pasa nada, no hay prisa. Cristian, ciberseguridad, es decir, que igual te marchas de la empresa en la que estás. No, no me marcho. Simplemente trabajaría allí durante una larga temporada. Y Neko-chan, métale ganas, todo lo que diré, ojalá se le haga. Pues... ojalá. Ojalá sea así. Y nada, ya nos quedan 2 minutitos. Así que vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Gracias por compartir este momento, este rato. Y nada, espero veros la próxima semana. Y ya sabéis, compartirlo para que la gente que quiera tener una experiencia de Working Holiday por lo menos tenga este vídeo como referencia de lo que ha sido un resumen de este año. Y muchas gracias por todo. Gracias por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, nos vemos. Bye.